Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Eva y Leo. Hoy nos acompaña el doctor Agustín García, doctor en biología celular y especializado en temas de fertilidad masculina. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, antes de nada me gustaría que te presentaras tú más en detalle para que todas las oyentes te puedan conocer mucho mejor, a qué te dedicas, campo de especialización y demás. Vale, pues ya, bueno, yo soy biólogo, pero estoy doctorado en biología celular por la Universidad Autónoma de Barcelona y mi especialidad se ha centrado en aspectos genéticos y moleculares del espermatozoide humano que tienen impacto en la infertilidad. A lo largo de mi carrera, que se remonta ya hace 25 años, desde el 2005, pues me he centrado en aspectos muy concretos de la fragmentación del ADN espermático, de cadena sencilla y doble, y desde entonces han salido unas 35 publicaciones en revistas internacionales, más de 100 publicaciones en congresos, un par de patentes de las que estamos muy contentos, muy orgullosos, una sobre diagnóstico y otra sobre un tratamiento para el varón. Y actualmente pues damos servicios de diagnóstico a quien lo necesite para valorar pues la capacidad fértil que tienen esos espermatozoides desde una perspectiva genética, y también consejo genético reproductivo a aquellos pacientes que se encuentran con este problema. Porque digamos que trabajas en un laboratorio, tu propio laboratorio en Barcelona, ¿no? Es una spin-off. Una spin-off es un laboratorio, una empresa, ¿no? En este caso, que nace dentro de la Universidad Autónoma, pues a raíz de los resultados de investigación que se hacen en la universidad, pues animado por ciertas políticas que vienen del propio entorno universitario, pues hoy hay que llevar la innovación a la calle. Pues es lo que hacemos, dejamos la comodidad del laboratorio para enfrentarnos al mercado, por decirlo así, ¿no? Al mundo real donde está la realidad, ¿no? Están los pacientes, están los médicos, están las necesidades de ambos, y ahí los laboratorios y los investigadores pues creo que jugamos un papel muy importante, y eso es una spin-off, ¿no? Intentar transportar, ¿no? Trasladar todo ese conocimiento, que no quede en una simple publicación, ¿no? Sino que tenga una aplicación rápida, directa en los pacientes. Vale, y todo este laboratorio, ¿no? Donde hacéis esta consulta genética y los análisis, simplemente pues, si puede dar el nombre para que si a alguien luego le interesa que lo conozca Sí, el o... centro se llama CIMAP, Laboratorio CIMAP, es el acrónimo de Centro de Infertilidad Masculina y Análisis de Barcelona. Hacemos en el 2011, empezamos a dar servicio un poquito más tarde, en octubre de 2012, y desde entonces pues se puede decir que hemos realizado más de 20.000 analíticas. Yo he visitado personalmente a más de 2.000 pacientes y hemos publicado y dirigido tesis doctorales y presentado pues, muchas comunicaciones en distintos congresos, tanto de ámbito nacional como internacional. Y esa es nuestra actividad diaria. Genial, que la verdad es que me parece una oportunidad, ¿no? Tenerte hoy aquí porque al final hay pocos o únicos laboratorios que se dedican a análisis principalmente del caso del varón Van y saliendo, sobre todo... van saliendo. Se ve Vale, vale. esa necesidad, ¿no? de llevar la ciencia al paciente, ¿no? De una forma más rápida, más ágil, y donde normalmente son investigadores universitarios los que dan ese salto. Claro, no tenemos ni idea de empresa, con lo cual imagínate, se dan situaciones muy, muy pintorescas, ¿no? Porque no sabes cómo gestionar muchas cosas, pero bueno, poquito a poco vas aprendiendo, y ahora ya, pues nosotros que llevamos ya unos cuantos años, pues ya creo que lo hacemos razonablemente bien, y van saliendo, bueno, pues clínicas, laboratorios, no somos los únicos, han salido otros en la Universidad de León, en la Autónoma de Madrid también han salido otros, en Sevilla también, Granada, van saliendo muchas empresas de biotecnología, no solo de fertilidad, sino de otras patologías que también son igualmente importantes. Claro, claro. Bueno, ya vamos a centrarnos, ¿no? En el caso de, ya que te conocen las oyentes, en el caso de Baileo. Si quieres contarnos quién fue Eva, quién fue Leo, cómo llegaron a ti, un poco para dar ese contexto. Bueno, Eva y Leo son una pareja, ¿no? Unos pacientes que llevan años intentando tener un hijo, no lo consiguen. Al final, pues por recomendación del ginecólogo, intentan algún tratamiento de reproducción asistida, hacen uno o dos, no les va bien, no acaban de encontrar cuál es la causa. Y bueno, alguien les habla de nosotros, piden visita, una segunda opinión. Nosotros no hacemos tratamientos in vitro, solamente es diagnóstico, investigación. Lo que queremos es darles respuestas, ¿no? A ver qué te pasa, tráeme las pruebas, vamos a hablar. Y ahí en la consulta, pues bueno, intentamos que salga todo.
y vamos analizando. Si hace falta alguna prueba también se la solicitamos para encontrar el problema, si es que se puede encontrar, que no siempre es posible encontrarlo, pero bueno, es un poco esa es la función, encontrar problemas y además problemas que se puedan resolver. En este caso, Eva y Leo, pues resulta que él tiene un varicocele. Un varicocele es una dilatación de la vena espermática que hace que haya una especie de reflujo sanguíneo que aumenta la temperatura del testículo. Y eso, que es silencioso, normalmente no suele molestar, no suele dar problemas, pero va afectando al testículo, va mermando su capacidad de producir espermatozoides y en el tiempo va produciendo una degeneración de la funcionalidad de la gónada hasta tal punto en que ya es muy complicado, ¿no?, conseguir un embarazo a menos de que se pueda revertir. Entonces, en este caso, pues se diagnostica un varicocele, además un varicocele. Perdona, el diagnóstico, ¿esto ya venía con el hecho mediante una ecografía que le hicieron al varón o cómo? Hay que hacer una exploración, nosotros lo derivamos al andrólogo, o sea, primero hablamos con ellos, vemos a ver qué pruebas hay, qué falta para tener un buen diagnóstico o encontrar una causa. El varicocele es una de las principales causas, está presente en el 40% de la población con problemas de infertilidad, o varones con seminogramas alterados, hasta en un 90, 80, 90, dependiendo de los estudios, en pacientes de infertilidad secundaria. Infertilidad secundaria es un concepto que se refiere a aquellos pacientes que, bueno, tuvieron su primer hijo de manera natural, a lo mejor les costó un poquito, pero lo consiguieron, y luego con el segundo, unos años después, ¿no?, que no llega, que es raro, ¿no? Pues ahí a lo mejor durante ese lapso de tiempo el testículo ya ha perdido, ¿no?, la capacidad que tenía para aún poder fecundar. Y bueno, y detrás de esto muchas veces está este problema venoso que se puede tratar quirúrgicamente. Ahí lo que hacemos es, si no está hecho el diagnóstico, pues se le deriva a un urólogo o un andrólogo. El andrólogo es el urólogo especializado en infertilidad masculina. Entonces le va a hacer una exploración física, le va a pedir un estudio hormonal, le va a pedir un seminograma, le va a pedir una ecografía, además una ecografía Doppler testicular. Es importante que sea Doppler porque eso es lo que nos va a determinar si hay un reflujo sanguíneo. Ese reflujo es el que determina la fisiopatología del varicocele. Me explico, que haya un aumento de la temperatura testicular y ese aumento es el que hace que el testículo pues no esté cómodo, no esté a la temperatura adecuada para poder realizar la función que tiene que realizar. El testículo es una gónada que está fuera de la cavidad abdominal precisamente porque tiene que estar a una temperatura inferior que otros órganos, otras glándulas, y si por un efecto artefactuado, ¿no?, de un reflujo alterado, pues puede aumentar esa temperatura y generar una situación de inflamación, de estrés oxidativo, que muchas veces, como digo, no duele, no molesta, y eso es un problema, porque entonces no vas al médico, lo tienes ahí, y aparece muy pronto, aparece en la adolescencia. Los pediatras ahí pueden diagnosticarlo, pueden mirarlo, pero si no se encuentra en su momento o aparece más tarde, pues a lo mejor la pareja pues se encuentra que en el momento en el que intentan tener ya un bebé, pues ese embarazo que no llega, o aparecen las sorpresas con los primeros seminogramas alterados o con fracasos reproductivos. Y este fue el ejemplo de esta pareja, que incluso ya habían hecho tratamientos que no habían funcionado. Y dijimos, oye, pues mira, ¿por qué no te operas? Un porcentaje de los pacientes se embarazan de forma natural después de operarse y además digamos que la vía natural sigue ahí, está abierta, ¿no? Si reconvertimos este problema. Efectivamente se operaron y al tiempo pues nos comunicaron pues que habían conseguido un embarazo natural y no solo uno, ¿no?, sino que después del primero tuvieron otro más, con lo cual están muy satisfechos del resultado, ¿no?, de este caso. Y esto es bastante frecuente, son muchos los pacientes que acuden con varicoceles sin tratar, sin diagnosticar y que, bueno, como digo, afortunadamente pues se pueden tratar. Es importante además tratarlo, identificarlo, diagnosticarlo pronto y tratarlo lo antes posible, porque a veces los tiempos de recuperación pueden ser largos. Pues si el paciente ya es muy mayor, quizá ya llegamos tarde. Si ya la gónada ya ha quedado muy alterada, muy destruida funcionalmente, por mucho que el cirujano resuelva el problema del reflujo tratando quirúrgicamente el varicocele, pues a lo mejor ya el testículo ya no tiene esa capacidad de regeneración. Por eso es muy importante prestar atención al diagnóstico y sobre todo de patologías que además pues son muy frecuentes en fertilidad, y esta es de las primeras, la principal. Entonces, digamos que en vuestro caso, en este caso, principalmente fue la de que ya os llegó el paciente, le enviasteis a este andrólogo y fue quien hizo la batería de pruebas, el diagnóstico y luego entiendo que un cirujano, no sé si el u otro, ya fue el que hizo la operación.
Sí, sí, en este caso fue el mismo que lo diagnosticó, ¿eh? Vale, Y hay que tener, bueno, la experiencia también y la tecnología adecuada, ¿eh? Porque hay distintas técnicas. Yo no soy experto, ¿eh? No soy cirujano, como digo, me he presentado como lo que soy doctor en biología celular y genética, pero el cirujano ya conoce mucho mejor qué métodos quirúrgicos hay, que sea embolización, varicocelectomía microquirúrgica, cuándo conviene operar, cuándo no conviene operar. Ahí pues se refiere a guías clínicas que edita la SRM, por ejemplo, la agencia estadounidense o guías europeas de andrología, donde recomiendan, bueno, en qué situaciones pues vale la pena operar porque el riesgo-beneficio, ¿no? Pues va a ser positivo, vas a conseguir una mejora de la fertilidad del paciente. Distintos aspectos pues que el especialista, en este caso el andrólogo, pues ya tiene que considerar para tomar la decisión de si hay que operar o no. Pero nosotros orientamos, dirigimos e informamos al paciente, oye, te falta esto, ¿cómo has hecho lo otro sin saber cómo están? No, es que ya me he hecho un seminograma y parece que más o menos, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Si más o menos qué impacto tiene esto, ¿no? Y qué impacto tiene no solamente a nivel de seminograma, que es lo que más se mira, ¿no? Lo que más se estudia, ¿no? Cuántos espermatozoides tiene, que eso te habla pues de la capacidad hormonal que tiene la glándula de responder a hormonas, de producir espermatozoides, qué movilidad tiene, la movilidad es muy importante, si tenemos espermatozoides móviles progresivos o no, si hay células inflamatorias, si la morfología está alterada, si hay signos de infección, de aglutinación, viscosidad del líquido seminal, todos estos son factores pues que van en contra de la fertilidad y luego también otros que son más importantes, que es la fragmentación del ADN. sí, eso te quería preguntar, ¿no? Porque hemos visto ahora que el caso este de Leo ha sido, aparentemente parece sencillo, ¿no? Porque al final fue reenviarlo, diagnosticar y tratar, aunque es verdad que tiene mucha más complejidad. Vamos a hacer una excepción, ¿no? Que siempre contamos un caso que hay muchas pruebas hasta que al final se diagnostica y se trata. Teniéndote a ti hoy, ¿no? Que eres doctor en biología celular y genética, ya has mencionado el tema de la fragmentación. Esto es un tema que pues hay mucha información sobre ello en redes sociales. Entiendo que tú en tu laboratorio también eres capaz de a otros pacientes, a otros leos, ¿no? Por así decir, hacer este diagnóstico de fragmentación. Me habías hablado alguna vez de que había diferentes tipos de fragmentación, cómo se tratan estos casos. Si podemos, ¿me puedes contar un poco para que la gente también se haga una idea de este otro posible caso de Leo? Sí, claro, la fragmentación del ADN espermático es la prueba que más realizamos. Mi tesis doctoral se basó en esto, en diferentes técnicas, metodologías y tipos de pacientes sobre los que realizar estas pruebas. Y al final, la que ofrecemos nosotros es una que se llama ensayo Cometa, comercialmente se llama Comet Fertility, y elegimos esta porque tiene dos particularidades. La primera es la alta sensibilidad, que es posible de ver casi todo el daño que tiene el espermatozoide. Lo ve con mucha sensibilidad. Esto es como, por ejemplo, si yo pretendo ver los cráteres de la Luna con un telescopio de juguete, pues bueno, veré algo, pero habrá muchos otros que no los veré si utilizo el Hubble, por ejemplo, ¿no? O un telescopio más potente, más sensible, pues digamos que esta técnica viene a ser el Hubble para poder ver en su totalidad el daño del ADN. Eso es muy importante, poder verlo para no dar falsos negativos. Falso negativo es decir, usted está bien cuando en realidad no lo está. Y esto, desgraciadamente, es muy frecuente con algunos otros métodos. Y te diría que lo más relevante también es el daño de doble cadena. O sea, podemos ver distintos tipos de daño, cadena sencilla y cadena doble. Estamos hablando, cuando hablas de cadena doble sencilla, en la muestra de semen, ¿no? O sea, para que la gente que no sepa de qué estamos hablando, o sea, llega la muestra de semen, se analiza, ¿no? Y ahí es donde se detecta la doble cadena o... Sí, el ADN, cada espermatozoide tiene ADN. El ADN es nuestro material genético, es lo que transmitimos al embrión. Los óvulos tienen su ADN, los espermatozoides tienen su ADN y en la fecundación se juntan los dos conjuntos de información genética y esto ya define a un nuevo ser, a una nueva persona. Entonces, claro, este mensaje, al final es eso, es un mensaje sobre un soporte físico hecho en base a moléculas, ¿no? Es una molécula, pero no deja de ser un soporte de información, igual que hoy en día pues utilizamos soporte de información como discos o los de mi época habíamos conocido las cintas magnéticas, ¿no? Todo esto son soportes físicos de información. Entonces, esos soportes tienen que funcionar bien, no pueden estar rotos. Si están rotos, el mensaje se desvirtúa. Y esto es lo que miramos, si está desvirtuado y a qué nivel, porque el ADN es una doble hélice, digamos que la información viene duplicada y pueden haber roturas a nivel de una sola de las cadenas, pero es un daño también muy intenso, es tan potente que
prácticamente afecta también o se manifiesta también a otros niveles de la estructura del espermatozoide, no solo la genética, sino la movilidad. Entonces se puede identificar fácilmente, porque si una muestra de semen tiene espermatozoides inmóviles, pues seguramente su ADN de cadena sencilla también estará oxidado, ¿no? El mecanismo al final es la oxidación, el estrés oxidativo. Pues bien, porque podríamos intentar combatir el estrés oxidativo. Pero luego hay otros mecanismos moleculares que se dedican a romper el ADN de forma selectiva en regiones muy concretas, y ahí es donde podemos conseguir embarazos. Pero si el mensaje no está bien, ya te pondré un ejemplo que todo el mundo va a entender, lo que puede ocurrir, y ocurre muchas veces, es que se tiene un aborto, generalmente durante el primer trimestre de gestación. Por ejemplo, imagínate que tenemos un libro, ¿no? O un manual de instrucciones para construir un ordenador, por ejemplo, y ese manual de instrucciones, pues nos dedicamos a romper las páginas por algunas zonas y mezclamos la información. Pues va a ser muy difícil que a partir de este manual de instrucciones consigas montar un ordenador desde el principio al final. A lo mejor llegas hasta cierto punto, pero llega un momento en el que ya no sabes cómo continuar. El símil vendría con el desarrollo embrionario. El embrión tiene su material genético, pero ha recibido un material genético alterado por roturas de doble cadena que van a generar que los cromosomas, que son los capítulos de esos libros, que estén mezclados, que estén desorganizados, aunque tenga toda la información, esta va a estar desorganizada. El cuerpo del embrión no se puede autoconstruir, llega un momento en que se bloquea, que ya no sabe cómo seguir, y esto pues muchas veces pues es causa de un aborto en primer trimestre de gestación, que durante mucho tiempo, yo incluso durante mi tesis, pues daba por hecho que los abortos eran una cosa femenina y punto. Una de las cosas que descubrimos y que publicamos en un par de revistas muy potentes, en Human Reproduction y en PLOS ONE Genetics, fue que este tipo de roturas presentes en los espermatozoides del varón pues pueden ser causa de aborto también. No es una responsabilidad solamente de la mujer, sino que el varón podría estar detrás de alguno de estos abortos. Entonces, digamos que casos donde se haya varios abortos recurrentes, sí que tiene sentido hacer una prueba, no ya solo de semen, sino de la fragmentación de espermática para detectar si ahí está la causa, ¿no? ¿O no? Sí, exacto, podríamos hacerlo, y además incluso disponemos de tratamientos, podríamos intentar revertir ese tipo de daño. Esto es posible cuando conoces los mecanismos que producen este tipo de daño o conoces sustancias que pueden influir. No conocemos todos los mecanismos, pero conocemos algunos que son responsables de esto, y algún consejo que se puede dar ya de entrada es, por ejemplo, el consumo de cafeína. La cafeína, esto es algo que aparentemente parece que no, o sea, está en todas partes, en el café, los refrescos azucarados, el chocolate, por ejemplo, pues el cacao tiene también una cafeína, no es cafeína, es teobromina, que es una xantina también, la cafeína, la teína del té, la teobromina del cacao, son xantinas, y estas sustancias tienen una característica, y es que reducen la capacidad que tiene la célula o el espermatocito, aunque ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, de bloquear la expresión de un gen que se llama ATM, que produce una proteína que es la responsable de ver dónde se producen las roturas. Y ese es el primer paso para que la célula, que tiene sus mecanismos de reparación, pues pueda repararlo. Es decir, yo no reparo algo si primero no sé dónde está ese daño, ¿no? Pues el consumo elevado de xantinas, de cafeína, por ejemplo, que es lo más habitual en nuestra dieta, pues puede interferir con la capacidad que tienen, pues en este caso los espermatocitos, que son los precursores de los espermatozoides, de no poder reparar unos daños que por otra parte tienen un componente fisiológico, se tienen que producir, para generar variabilidad genética. O sea, nosotros no somos clones, no somos copias idénticas, porque existe un proceso que se llama recombinación genética. Durante la recombinación se rompe el ADN y se intercambian fragmentos que hace que cada espermatozoide sea único, y por lo tanto, eso también ocurre de otra manera en los óvulos, y ambos aportan variabilidad genética de tal manera que todos nosotros somos diferentes, somos únicos. Y eso es muy importante desde el punto de vista evolutivo, porque imagínate que somos clones, que somos idénticos, y llega, como hace poco, ¿no?, que llegó una pandemia. ¿Qué hubiera pasado si todos somos iguales y además sensibles a este virus? Pues que nos morimos todos y desaparece la especie. A nivel evolutivo, es bueno que haya una diversidad genética, y el espermatozoide, y los óvulos también, pero el espermatozoide es responsable de esa variabilidad, y para ello tiene que romper en un momento muy determinado, muy controlado también su ADN, pero luego tiene que repararlo. Entonces, el consumo de xantina lo que hace es
poner palos a las ruedas de ese proceso, bueno, y aumenta el riesgo de que los espermatozoides pues tengan unas roturas que no han sido identificadas y por lo tanto no han sido reparadas. Fíjate, te pongo un ejemplo. Nosotros cuando hacemos estudios con ratones, el ratón es una especie que todo el mundo sabe que se reproduce súper bien. Cuando estudias los espermatozoides de ratón no tienen casi ningún problema genético de fragmentación. O sea, menos del 5% de los espermatozoides van a tener alteraciones. Y claro, como modelo dirías, qué desastre, ¿no? No me sirve porque se reproduce muy bien. Entonces si yo quiero simular en una especie animal pues problemas reproductivos que podemos tener los humanos, pues necesito algo que se reproduzca mal. Entonces lo que hacemos es darles agua con cafeína. Solamente los tenemos bebiendo agua con cafeína, unas dosis muy concretas, y a los 2 meses, que es lo que dura la espermatogénesis, que es el proceso de hacer nuevos espermatozoides en el ratón, pues pasamos a tener un 80% de espermatozoides con fragmentación de doble cadena. ¿Por qué? Porque hemos inhibido la expresión de la proteína ATM simplemente con cafeína. Entonces, un consejo muy sencillo, si una pareja ha experimentado abortos en el primer trimestre de gestación o cree o microabortos, ¿no? Que son estos bioquímicos, ¿no? Que hay una implantación, pero que no da tiempo ni siquiera que se desarrolle un poco el feto, ¿no? Y se elimina por la regla, ¿no? Pues también podrían ser pequeños abortos y también podrían tener su origen en este tipo de alteraciones. Pues simplemente dejar la cafeína, o reducir su ingesta, cafeína, teína, el chocolate, la teobromina que está en el cacao, podría ayudar enormemente a mejorar las posibilidades reproductivas. Y luego, pues igual que la cafeína bloquea la capacidad, ¿no? de ver este daño y de repararlo, hay sustancias que hacen lo contrario. Hay fitoquímicos como la cúrcuma, por ejemplo. La cúrcuma es la raíz extrae de la raíz de una planta, y ahí hay un fitoquímico que son los curcuminoides. Los curcuminoides hacen lo contrario que la cafeína, estimulan la producción de ATM. Y esto es un ejemplo de uno de los Voy a, mecanismos que puede afectar, ¿eh? Podríamos hablar de otros también, que también son modulables, ¿eh? Podrían mejorar la fertilidad. perdón, voy a hacer una especie de resumen, corrígeme si me equivoco, ¿no? Por si alguien se ha perdido en el proceso, o sea, por lo que he entendido, digamos que la generación de un nuevo espermatozoide más o menos dura en torno a 2 meses, Ratón, 3 meses. en En varones ratones. ya es un poquito más, ya nos vamos a 3 meses aproximadamente. Va a 3 meses, ¿vale? Entonces, en 3 meses es lo que dura la producción de ese nuevo espermatozoide. En esa producción de ese nuevo espermatozoide tiene que, esa reproducción que hace, ocurren una serie de cambios que luego tienen que ser revisados para ver si se han hecho correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay unas sustancias tipo la cafeína y todas las que has comentado afectan a que no se puedan detectar y por lo tanto puede haber daños o esa fragmentación, y en cambio hay otras sustancias que fomentan que se puedan detectar esos daños y repararlos, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, está vale, perfecto. entonces si estás metiendo ese tipo de sustancias, tendrías que parar de tomarlas, ¿no? O sea, me refiero a la cafeína y demás, y esperar por lo menos 3 meses para que se viera un efecto de mejora en la calidad del semen y por tanto una Sí. disminución en la fragmentación somática. Y lo mismo, pero en positivo, ¿no? Con la cúrcuma, ¿no? Entiendo que es un poco la idea. Nosotros recomendamos mucho tomar cúrcuma, y a la vez que evitas o reduces el consumo de santinas, de cafeína, teína o teobromina. Con esto, un 70% de los pacientes en los estudios que hemos realizado consiguen una reducción significativa, de hasta un 30% del daño, que puede parecer poco, pero no lo es. ¿Cuánto, si pudieras, no sé si es posible dar unos porcentajes estimados, ¿no? Pero por ejemplo, del 100% de los espermatozoides, ¿qué porcentaje se podría conseguir, se podría considerar como positivo para que haya un embarazo sin que luego haya un aborto? ¿Cuál ya sería un riesgo elevado para que ocurriera ese aborto? Y más o menos en un tratamiento con este tema de la cúrcuma y reducción de la cafeína y demás santinas, ¿cuánto se podría mejorar? Así para dar una idea Sí, te lo digo, a los pero que nos está primero viendo. hay que distinguir que o sea, embarazo es distinto de sufrir un aborto. Por ejemplo, son procesos diferentes. Y por eso miramos, antes lo iba a decir y creo que me he quedado a medias, por eso miramos daño de cadena sencilla y daño de cadena doble. La cadena sencilla está relacionada con la capacidad de fecundar, ¿vale? Y la cadena doble está relacionada con el hecho de que el embrión se desarrolle normalmente. Si se desarrolla lo suficiente, puede implantar. Si implanta, la paciente tendrá una respuesta hormonal, una beta positiva, y si el problema
de doble cadena no es muy grave, pues el embrión se irá desarrollando con total normalidad. Si el problema es más serio, pues la magnitud del problema va a determinar la supervivencia del embrión. Entonces, por eso distinguimos entre cadena sencilla y cadena doble, por el efecto clínico que tiene cada una de ellas. Entonces, contestando a tu pregunta, para embarazar, ¿qué valores? Para embarazar, cadena sencilla, daño de cadena sencilla, tiene que estar por debajo, con nuestro test, del 45%. Las parejas que están por encima del 45%, lo que vemos es que no embarazan. No se produce un embarazo ya solo por esto. Suele ir correlacionado ya con parámetros del seminograma, como decía antes, sobre todo con la movilidad progresiva. Digamos que el mecanismo que produce el daño de cadena sencilla, que es el radical libre de oxígeno, el estrés oxidativo, que es un desequilibrio entre sustancias oxidantes y reductoras, es el mismo que afecta al ADN, afecta a las membranas y afecta al ADN. Entonces, si las membranas del espermatozoide se dañan, la movilidad cae. Entonces, es fácil de identificar con un seminograma si está alterado, sobre todo en movilidad, probablemente la cadena sencilla también está alterada. Y claro, para fecundar, las dos cosas son importantes: que el ADN esté bien, que no esté pulverizado, que es lo que hace este radical libre, y además que el espermatozoide tenga movilidad, se pueda desplazar, si no, no va a poder fecundar al óvulo. Se tienen que dar las dos condiciones. Entonces, para cadena sencilla, embarazo, mientras que para cadena doble es más peligroso, es un daño más sutil, no tiene su origen en nada que afecte a otras estructuras del espermatozoide, es un daño a nivel interno y muy concreto, y ahí lo que te encuentras es que puede estar presente en espermatozoides con buena movilidad, con buena morfología, con una buena capacidad de llegar, desplazarse hasta donde está el óvulo, fecundarlo y liberar su mensaje genético. Pero ojo, porque ese mensaje genético está corrupto, está alterado, si no se repara correctamente por el ovocito, que normalmente intenta reparar, pero los mecanismos que tiene de reparación no son perfectos, y puede, dependiendo de la intensidad del daño y también de los propios problemas que tenga ya ese ovocito, puede repararlo mal. Y ahí es donde aparecen alteraciones cromosómicas de todo tipo, desde pérdida de fragmentos cromosómicos, inversiones, reorganizaciones estructurales que pueden ser equilibradas, desequilibradas, algunas son más letales que otras, de todas estas alteraciones que acabo de nombrar, y eso es muy importante pues para ver qué puede pasar o qué riesgo hay de que pues una pareja que esté intentando concebir pues tenga un riesgo de aborto. Claro, entonces, ¿y qué porcentaje en el caso de estas de que se dé el embarazo ya haya Sí, aquí pérdidas? son valores muy elevados, un 77%. Vemos que hay una asociación clara con abortos recurrentes en primer O sea, trimestre. cuanto más del 77% de los espermatozoides tiene fragmentación doble, es que es Un aborto probable el aborto. que requiera un legrado, que ya, que ya es más duro, ¿no? Porque ya ha habido una bolsa, un feto, se ha registrado latido, ya ha llegado a embarazo clínico, ¿no? Entonces, y luego por encima del 60% ya sería embriones que a lo mejor no implantan, no tenemos bioquímicos, ya no requiere legrado. Estos serían los factores los valores de normalidad. Y con por ejemplo, algunos pacientes que hayas tenido tú, que se haya eliminado la cafeína y demás sustancias y se les haya dado cúrcuma, ¿cuánto ha podido pasar? De un 75 a un 30 y se ha podido salir en 30, el embarazo. 35%, normalmente claro, en 3 meses. Normalmente solemos hacer un control a los 3 meses. Si a los 3 meses veo que hay una mejora, es posible que el paciente siga experimentando una mejora si alargamos el tratamiento 3 meses más. Si no hay una mejora, es que nos estamos equivocando de mecanismo. Y ahí entran en juego otros mecanismos que están relacionados con la maduración en el epidídimo. El epidídimo es una parte del testículo donde, digamos que la cromatina espermática, que ahí puede sufrir roturas el ADN también por otro proceso, necesita un tiempo para ser reparado. Ya no, el origen de esas roturas ya no es para generar variabilidad genética, sino para poder meter en un espacio muy reducido, como es la cabeza del espermatozoide, una cantidad tal de ADN que físicamente es imposible de meter, porque además resulta que el ADN tiene propiedades elásticas, ¿no? O sea, tú cuando comprimes es como un muelle, se genera una fuerza de torsión que hace muy complicado poder poner tanto ADN en un espacio tan pequeño, que tenga una forma hidrodinámica, que permita que el espermatozoide se pueda desplazar correctamente y alcanzar eficientemente al ovocito, etc. Entonces se tiene que romper, y hay unas enzimas, unas proteínas que lo rompen, permiten relajar la torsión, la fuerza de torsión, y luego reparan. De esa manera se consigue meter el ADN en un espacio tan pequeño. ¿Qué ocurre? Que esos mecanismos pues no funcionan siempre al 100%, es biología, no es matemáticas. A veces se generan errores y pueden haber pacientes que ese proceso de maduración de la cromatina espermática en el epidídimo, que significa reparar el ADN que se ha roto cuando estábamos intentando compactar en un espacio tan pequeño,
pues a lo mejor no se repara correctamente y se tiene que ver cuáles son las causas. A veces son tiempos de abstinencia muy cortos o muy largos, o hay infecciones, o hay inflamación, o hay otros factores. Entonces podemos intentar jugar a averiguar si el problema viene de aquí, ¿eh? Y seguramente habrá otros Vale. mecanismos que no conocemos. Vale, vale, que la verdad que es muy interesante. Veo que tenemos contenido, ¿no? Para hablar más casos de baileo. Pero bueno, si te parece bien, voy a ir cerrando y voy a hacer un poco resumen, ¿no? Hemos hablado del primer caso, bueno, que era el objetivo, ¿no? De este caso que al final te llegó el baileo y le enviaste al andrólogo y se hizo una cirugía. Y luego hemos tratado otros temas como el tema de la fragmentación o este de más maduración, que no tiene que ver con la fragmentación, que podrían ser dos casos independientes, lo podemos dejar para otro momento y profundizar en ellos. Pero bueno, la verdad es que ha sido una sesión, un episodio tremendamente formativo, ¿no? De todas las posibilidades. Y bueno, no sé si querías comentarme algo más o alguna cosa que quieras Sí, puntualizar. me gustaría dejar un mensaje importante para el paciente, es la importancia del diagnóstico. Hay que ver qué pasa, no ir a lo loco y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, vamos a ver qué pasa, vamos a sentarnos, vamos a reflexionar y vamos a ver si podemos mejorar nuestra fertilidad y luego ya veremos, pero de entrada querer averiguar, ¿no? ¿Qué me está pasando, ¿no? Tenemos herramientas, podemos profundizar mucho en los problemas reproductivos de muchos casos, otros desgraciadamente no, pero ahí estamos investigando para poder dar respuestas a todo lo que podamos, pero es muy importante el diagnóstico, el tener muy claro de dónde viene el problema y si se puede tratar, porque eso aumenta las Claro, posibilidades claro. de éxito siempre. Claro, de hecho, un poco el objetivo, ¿no? de este podcast es dar a conocer toda la cantidad de Te agradezco. opciones de diagnóstico que hay Sí, 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 sí. para que la gente las conozca y antes de, bueno, de tomar cualquier decisión que esté muy bien informado y decida, mira, pues hemos hecho estos diagnósticos para la mujer, estos para el hombre, ver qué pruebas existen, qué no existen, porque muchas veces se desconoce, ¿no? La cantidad de pruebas diagnósticas y posibles causas que pueden estar afectando a la infertilidad primaria, secundaria que pueda haber en la pareja. Sí, y una de ellas, la genética sobre todo es fundamental. Si es que la finalidad de la reproducción es transmitir nuestros genes y el soporte físico que decía antes está roto, pues no va a ir bien. Entonces eso es lo que hay que comprobar siempre. Antes de nada hay que ver que todo esté bien, ¿eh? Y sobre todo si se han experimentado abortos o no se consiguen embarazos. Claro, genial, Agustín. Pues nada, muchísimas gracias por este caso tan completo o casos tan completos y te agradezco tu tiempo y nada, seguramente grabaremos más episodios más adelante. Ya Muy bien, veremos un poco encantado. cómo y qué, así que Muy estamos en bien. contacto. Perfecto, pues gracias Y por darme voz, ¿eh? Espero que pueda ayudar a mucha gente. Felicidades también nada, por el trabajo que haces, Eduardo. Muchas gracias. nada, muchas gracias, Agustín. Y bueno, un saludo a todas las que nos habéis escuchado hoy y nos vemos en el siguiente episodio de Baileo. Muchas gracias.